Hola, buenas tardes. Muchas gracias por prestarme un ratito de su tiempo, estos breves minutos donde vamos a reflexionar acerca de un mensaje de la palabra de Dios. Si tuviera que ponerle un título a esta reflexión, le pondría La pandemia y la fe de Tíquico. Y ustedes dirán, ¿la pandemia y la fe de Tíquico? ¿Y qué es eso? Lo de la pandemia creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Lo que es lo que nos ha cambiado el mundo. Ya desde fines del año 2019, en algunos países en el Oriente empezó a aparecer este virus que se fue extendiendo rápidamente al resto del mundo y que nos ha sorprendido a todos, nos ha cambiado la vida a todos y nos obligó a adaptarnos a una nueva forma de vida. En algunos países las situaciones fueron muy complicadas y uno de esos países, por supuesto, es el nuestro. Algunos expertos han dicho que el virus trae lo que se llama el conflicto del diablo. Y ustedes dirán, ¿qué es el conflicto del diablo? Bueno, un conflicto es siempre tener que tomar una decisión que no es fácil de tomar y elegir entre dos caminos y no saber cuál de los dos tomar. En cierta forma eso ocurrió en todo el mundo. Algunos países decidieron tratar de ignorar el virus, salir como si nada ocurriera, y eso generó un desastre sanitario que todos sabemos, con la consecuente crisis económica también y social. Otros países como el nuestro dijeron no, vamos a hacer lo contrario, no vamos a salir, nos vamos a encerrar, vamos a quedar en nuestras casas. Y eso también trajo un costo muy alto, porque el costo fue mucho deterioro en la salud de las personas, tanto física como psíquica, y también la consecuente crisis económica también, que también nos agarró. Es decir que el conflicto del diablo consiste en esto: sea cual sea la decisión que tome un país, siempre va a estar mal. No importa si la decisión sea de salir o de quedarse, siempre las consecuencias son muy graves. Y en esta situación nos encontramos ahora en un momento de incertidumbre. Ya ha pasado casi 1 año y medio desde que estamos con esta pandemia en el mundo. Hace un poco más de 1 año que la tenemos aquí en la Argentina. Y tenemos la expectativa de la vacuna porque la ciencia ha avanzado rápidamente y gracias a Dios tenemos ya a disposición la vacuna todavía para muy pocas personas, pero la esperanza está. Ahora, la incertidumbre sigue estando, las dudas siguen estando, porque uno se pregunta y dice, bueno, ¿cuánto tiempo va a tardar para estar vacunada toda la población? ¿Cuánto dura la efectividad de la vacuna? Si yo me vacuno hoy, dentro de 6 meses me voy a tener que volver a vacunar. Y por ahí la pregunta más compleja de todos, ¿qué va a pasar cuando termine esta pandemia? ¿Cómo va a ser la pospandemia? ¿Cómo va a ser nuestro nuevo estilo de vida? ¿Cuántos cambios va a haber? Ante la incertidumbre que nos viene acompañando desde hace más de 1 año a todos, que nos genera mucha angustia porque nos cortó todos los planes que tal vez teníamos, proyectos, hay gente como yo que le gusta proyectar, que le gusta escribir, anotar, organizarse, y sin embargo nada de eso se cumplió. Nos tuvimos que adaptar a vivir con las dudas, con la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. Pero los cristianos tenemos una ventaja, tenemos un recurso que por ahí otras personas no tienen, que es el recurso de la fe. Y la fe, como ustedes recordarán, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso nos dice Hebreos 11:1. Entonces uno tiene una convicción, una confianza puesta en Dios de que aunque lo que esté por delante es desconocido y no sabemos lo que nos espera, podemos confiar en Él. Y acá viene la segunda parte del título que les decía. Yo les había dicho que el mensaje era la pandemia y la fe de Tíquico. Y hablamos de la pandemia, hablamos de la fe, y ahora vamos a hablar un poco de este hombre que está en la Biblia, que es un verdadero héroe, anónimo casi, porque estoy seguro que no todos recordamos quién es Tíquico. Muchas personas lo hemos pasado como por alto. Sin embargo, era un fiel discípulo de Jesús, amigo y hermano espiritual del apóstol Pablo, en el cual él tenía mucha confianza. Miren, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 21,
lo define a Tíquico como un hermano amado, un mensajero de la palabra de Dios, un ministro fiel y un consiervo, ¿no? Era una persona especial, a quien Pablo recurría cuando estaba enfermo, a quien Pablo recurría cuando había un conflicto y tenía que ir un hombre de fe a mediar, a llevar una palabra de paz, de aliento. Allí iba Tíquico, este hombre que era amado por Pablo y por los demás cristianos también, un hombre de fe, de confianza puesta en Dios, que no tenía miedo ante las situaciones de cambio y ante lo inesperado, sino que allí estaba dispuesto a llevar un mensaje en los momentos de conflicto. Porque, ¿saben en lo que él se especializaba? Él iba donde estaban los problemas en las iglesias graves y allí llegaba con un mensaje de Dios. Y llevaba una palabra de paz, una palabra de aliento y una palabra de esperanza. Y eso es, me parece, lo que nosotros necesitamos hoy en día. Imitarlo un poco a Tíquico y seguir su ejemplo. Y decir, bueno, ante tanta incertidumbre tenemos la fe, la confianza puesta en Dios. Y sabemos que Él es quien nos acompaña, quien nos da paz, quien nos da esperanza. Así que en tiempos de dudas, en tiempos de tener frente lo inesperado, podemos confiar en nuestro Dios y saber que aunque nosotros tal vez no lo podamos ver ahora, hay un propósito para todo. Que Dios te bendiga, que te guarde y vamos a hacer una pequeña oración antes de terminar. ¿Te animás? Te invito a cerrar tus ojos y a decir, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque siempre nos alienta, gracias porque es una palabra de fe que nos invita a tener esperanza. Y tomar este ejemplo de este hombre, Tíquico, que no se asustaba frente a lo inesperado, sino que confiaba en vos. Lo dejamos todo en tus manos, en tu nombre Jesús. Amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos veremos en una próxima oportunidad.